Bueno, vamos a hacer algo sobre regla de la cadena. La idea de regla de la cadena es poder derivar de manera fácil una composición de funciones. Bueno, una composición de funciones eh, significa aplicar una función luego de haber aplicado una primera. Es decir, por ejemplo, tengo un punto en el dominio de una función f, le aplico la función. Esta función, por ejemplo, si va de Rn a Rm, me va a dar una imagen ese punto que está dentro de Rm, y este punto puede estar en el dominio de otra función a la cual llamo g. Y bueno, entonces si yo aplico g a la imagen de f de este puntito, lo que obtengo acá es un resultado que es la aplicación de g al punto f de p. Y esto es la definición de g compuesto con f evaluado en el punto p. Entonces, hay muchas composiciones que uno puede hacer de R a R, con funciones que van de R a R, de R2 a R3, de R3 a R1, en fin, de muchas maneras. Lógicamente, si uno quiere componer dos funciones, el, que es el link entre ambas, que es el codominio de f y que es a su vez el dominio de g, tiene que habitar en el mismo Rm, ¿sí? Yo, por ejemplo, si tengo una función que va de R a R, no puedo componer esa función con otra cuyo dominio es R2, porque no podría evaluar esta función cuyo dominio es R2 en una función cuya imagen es R. Eh, bueno, composiciones se han visto ya y se han estudiado en el CBC. Por ejemplo, uno tiene la función seno de t al cuadrado. Esta función es una composición. Yo puedo pensar que tengo una función que es f, que es t al cuadrado, y otra que es seno de t. Entonces, si yo hago g compuesto con f evaluado en t, esto por definición es g evaluada en f de t. ¿Cómo hago para evaluar la g en f de t? Bueno, acá donde dice t, no voy a poner más t, sino que voy a agarrar la función g, que es la función seno, pero en el argumento del seno, que corresponde t, usualmente, ya no voy a poner eso, sino que voy a poner f de t, o sea, t al cuadrado. Lo más común es que uno cuando maneja funciones, maneje composición de funciones conocidas, que son las más habituales, ¿sí? Bueno, este es nada, un ejemplo pavo con dos funciones que van de R a R, que no tienen absolutamente ninguna de ellas ningún problema en el dominio. Es decir, tanto el dominio de f como el de g es R, ¿sí? Y el codominio de f también es R. Por lo tanto, a la hora de componer no tengo problema. Pero, por ejemplo, si yo tomo otra función, por ejemplo h, que dependa de x y de y, y que sea, no sé, x al cuadrado por y, entonces ahí no puedo componer f con h. Es decir, si yo quiero hacer f compuesto con perdón, esto se lee h compuesto con f, y lo quiero evaluar en t, esto me sería imposible porque esto sería evaluar la h en f de t. Pero fíjense, la h va de R2 a R, ¿no? Y, a ver, ¿qué es f de t? F de t es t al cuadrado. T al cuadrado es un número, no son dos números. Por lo tanto, no puedo hacer h de t al cuadrado. O sea, esto es un absurdo, ¿sí? Esta composición no es posible. Y no es posible por lo siguiente. La función f que yo definí acá va de R a R. Y la función h va de R cuadrado a R. Estas dos cosas son distintas. Para que yo pueda realizar la composición, tiene que pasar
que el codominio de f coincida con el dominio de G, o que por lo menos el codominio de f esté incluido en el dominio de H, para que yo pueda aplicar H luego de haber aplicado F, cosa que acá no se cumple. Bueno, vamos a algún ejemplo. Por ejemplo, a ver, para hacer algo similar a lo que aparece en la guía práctica de análisis. En el ejercicio 8 dice que Z es igual a... A ver, primero me falta establecer qué es lo que dice la regla de la cadena, me había olvidado de lo más importante. Lo que dice la regla de la cadena es que el diferencial de f compuesto con g en un punto es igual al diferencial de f por el diferencial de g. Ahora, estos dos diferenciales van a estar evaluados no en el punto P, sino que el de g sí va a estar evaluado en el punto P, pero el de f no. El de f va a estar evaluado en g de P. Igual me quedaron los nombres desordenados con respecto a este gráfico. Voy a escribirlo de nuevo para que no se contradiga con esto. Entonces voy a guiarme con este dibujo que tengo acá. Con estas funciones quedaría así la regla de la cadena. Diría que el diferencial de g compuesto con f en el punto P es igual al diferencial de f evaluado, perdón, al diferencial de g evaluado en f de P por el diferencial de f evaluado en P. Este es un producto matricial. ¿Sí? Es un producto de matrices. El diferencial que es, bueno, va a depender de cuál sea la función f, de qué naturaleza sea la función f, para entender qué es el diferencial. Por ejemplo, si f va de Rn a Rm, el diferencial de f es una matriz que está en R a la m por n. O sea, tiene esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas. Bien, entonces, por ejemplo, si yo tengo una función que va de R a R3, su diferencial va a ser una matriz de 3 por, acá no dice nada, es 1, 3 por 1. O sea, piensen en esto, ¿no? ¿Qué clase de función va de R a R3? Una función que agarra una letra y te devuelve 3 coordenadas en R3. O sea, una curva, ¿sí? Esto es una curva. Y el diferencial de h va a venir dado por una matriz, entonces, de 3 por 1, que, ¿cómo sería evaluado en un punto t? Bueno, sería x de t derivada, y de t derivada, y z de t derivado. Esto sería el diferencial de una función que va de R a R3. Después, como les digo, puedes tener otras clases de funciones, ¿no? Una función escalar, por ejemplo. Si yo tengo una función h que va al revés, ¿no? De R3 a R, bueno, entonces su diferencial va a ser muy, muy distinto. Y en el punto P0, o en el punto P, ¿cómo va a ser? Va a ser esta vez, el diferencial va a tener el tamaño contrario, 1 por 3, y el diferencial va a ser el gradiente de h en el punto P. Y suponete que vos tenés una función h, ahora el último ejemplo, que va de R2 a R3, el diferencial va a pertenecer a R a la 3 por 2. Y ahora si tu función va de R2 a R3, va a ser una cosa de este estilo. Va a tener dos variables y al final el resultado va a tener tres coordenadas. Vamos a llamar esas coordenadas H1, H2 y H3. Cada una de estas tres depende de X y de Y.
Entonces cada una de estas coordenadas, h1, h2 y h3, son funciones de dos variables. Entonces, ¿cómo construyo el diferencial de h en el punto P? De esta manera, va a ser una matriz de 3 por 2, en donde en cada una de las filas voy a tener el gradiente de h1, el gradiente de h2 y el gradiente de h3, puestos como filas, evaluados todos en el punto P. Y nos va a quedar una matriz de 3 por 2. Estos gradientes, cada uno de ellos tiene dos numeritos. Por ejemplo, el gradiente de h3 va a ser la derivada de h3 con respecto a x, la derivada de h3 con respecto a y. Lo evaluamos en P, que será un punto con coordenadas dadas, y lo ponemos como fila.